Y a medida que pasan las horas crece el escándalo por las vacunas VIP. Acaba de conocerse a pedido del Ministerio de Salud de la Nación el listado de aquellas personas con privilegios y que recibieron la vacuna en una forma irregular, como mínimo. Mariana. Exactamente. El gobierno hace minutos acaba de difundir, tal lo prometido esta mañana, después de la reunión que mantuvo la nueva ministra de Salud, Carla Bisotti, con el jefe de gabinete. Y esta es la lista con el membrete, como ven, oficial del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Está fechada justamente hoy lunes 22 de febrero y dice que por pedido expreso de la nueva ministra se requirió al Hospital Posadas y a las áreas involucradas de la cartera sanitaria nacional el listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud. Es decir, son las que el Ministerio de Salud consideraba privilegiadas para saltearse los turnos, en este caso para la vacunación. Y en esa lista de 70 personas aparece, por supuesto, encabezándola el presidente Alberto Fernández, pero esa vacunación fue pública y de hecho él esperó hasta que se aprobara la autorización para que los mayores de 60 años pudieran vacunarse. En el medio, claro, varios nombres polémicos, además del círculo cercano a Alberto Fernández, que en ese caso, a pesar de que no estaba protocolizado, y es lo que se va a empezar a hacer ahora, correspondía, porque de alguna manera son parte de la burbuja presidencial, como su vocero, el secretario general de la presidencia, su fotógrafo, el subsecretario de medios también de la presidencia. Bueno, empiezan a aparecer algunos de los nombres, en este caso, que llamaron la atención. Durante todo el día había trascendido el nombre de Carlos Zanini, procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado, el exsecretario de Legal y Técnica del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Efectivamente está confirmado en la lista, tanto él como su mujer. En este caso, también como un vacunado VIP, Carlos Zanini, porque... 66 años. 66 años, efectivamente. No tiene una relación cercana, no es parte de la burbuja de Alberto Fernández. Bueno, acá vemos. Sergio Chodos es actualmente el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Está también Martín Guzmán, el ministro de Economía, que ya anoche lo había confirmado la propia cartera económica, argumentando que, bueno, debían estar vacunados porque mantienen reuniones con el Fondo Monetario Internacional y es en ese caso una situación que requiere que por lo menos el ministro evite tratar de contagiarse o, bueno, tener algún percance de salud por la negociación que lleva adelante. Discutible, porque el ministro tiene 38 años y en todo caso todavía está en debate si la vacuna evita contagiarse, ¿no? La vacuna evita gravedad a la hora de la enfermedad. Daniel Scioli es otro de los nombres famosos que aparecen en el listado difundido hoy por el propio gobierno a pedido de la nueva ministra Carla Bisotti, hoy embajador en Brasil, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. El periodista Gabriel Michi, otro de los que aparece involucrado en la vacunación VIP. Dualde por 4. Dualde por 4, repetido. Marcelo, Eduardo, María Eva y Juliana en este caso. Y también está abajo Hilda González, Chiche más Dualde, conocida como Chiche Dualde, y Hugo Curto en esta lista que veíamos, intendente de 3 de febrero. Toda la familia Dualde acá con sus contactos intactos. Después de tantos años en la política, evidentemente habían logrado. ¿Cómo es esta lista? Estos son los del vacunatorio VIP del Ministerio de Salud. No, esos son los 10 que se conocieron el viernes y que generaron el escándalo y la renuncia del ministro Ginés González García. En este caso, estas son las personas que, a pedido del Ministerio de Salud, es decir, por algún llamado telefónico, al propio ministro o algún allegado al ministro... Sin cumplir con el protocolo que el mismo gobierno había implementado. O sea, llamar o entrar a la página web y solicitar el turno, que te dieran un turno. Y cuando te correspondiera en todo caso, porque recién la semana pasada arrancó en la provincia de Buenos Aires la vacunación a mayores de 70 y en la ciudad mayores de 80. Muchas vacunas fueron dadas en enero. Exacto. Cuando todavía estaba destinada, todas las vacunas que ingresaban al país estaban destinadas en ese momento al personal de salud. Ese sería un dato muy importante para conocer, ¿no? La fecha de vacunación de cada uno, de cada caso, en qué momento, porque no es lo mismo.
No es lo mismo exactamente en qué momento. Hay algunos mayores de 60 que incluso no les correspondía porque ni siquiera todavía estaba aprobada, porque como el caso del presidente, que él tuvo que demorar justamente la vacunación. Esta lista que se difundió hoy tenía que ver con los vacunados en el Hospital Posadas a pedido del Ministerio de Salud. Y bueno, lo que se conoce también en este listado es lo que ya era Vox Populi, los 10 privilegiados del Ministerio de Salud, en este caso los que el jueves pasado se habían vacunado en el segundo piso de la sede del Ministerio. El periodista Horacio Berbisky, Jorge Tayana, senador nacional, y Eduardo Valdés, diputado. Bueno, Berbisky el fin de semana en su sitio web, El Conete a la Luna, pidió disculpas, dijo que no se trató tampoco de una operación política, que muchas veces él hace cosas que no tienen que ver tampoco con operar políticamente, porque se habló mucho si había buscado con eso la renuncia del ministro Ginés González García. Y durante el fin de semana también tanto Tayana como Valdés difundieron una carta donde trataron de dar explicaciones que en realidad ellos se vacunaron porque iban a formar parte de la comitiva presidencial que anoche partió y hoy arrancó su primer día en México. La verdad es que al resto de los que habían sido invitados a esa comitiva, como por ejemplo Carmen Polledo, no le pidieron que se vacune, no había ninguna recomendación y no tiene sentido. Porque no tiene sentido porque además la vacuna vacunarse no un reacciona, día te pones la vacuna, a las 2 horas ya estás inmunizado. Exactamente, así que ahí esa explicación tampoco corría. Bueno, el resto, Felipe Solá aparece hoy sí en la lista, le aclaró que se había vacunado el jueves mismo, pero lo había hecho en el Posadas, ¿sí? En el caso de Felipe Solá hay una particularidad, él es canciller, cumple con la edad, cumple con los requisitos, fue una recomendación de los médicos de Cancillería. Por supuesto que está más en contacto quizás con otros mandatarios, quizás puede llegar a ser una exigencia para él en caso de viajar. Pero bueno, lo cierto es que al no haber estado protocolizado esto por parte del gobierno, tema es que el gobierno no protocolizó. Todos quedaron manchados. Totalmente. ¿Por qué? Porque el gobierno debería haber dicho, bueno, de presidente a rango de ministro se vacunan todos. Tengas la edad que tengas enfermedades preexistentes o no, preexistentes, digamos, todos. Claro, bueno, o el círculo más cercano al presidente, ¿no? O el círculo más cercano al presidente. Eso es lo que se va a hacer a partir de ahora. Porque, por ejemplo, Carla Bisotti, que hoy es ministra, que era la segunda de Ginés González García, que era la que estaba en el frente de batalla respecto de las decisiones y en el campo, además, recorriendo, por ejemplo, los distintos operativos Detectar para buscar aquellos infectados, no está vacunada. Y correspondería por la función que tiene. Bueno, vamos a ver otro de los que se confirmaron. Jorge Ferraresi, así intendente de Avellaneda. Así es, del gabinete Ferraresi y Martín Guzmán. Martín Guzmán, ya les explicábamos por qué es la argumentación, también es una persona joven. Y Ferraresi, que no dio ningún tipo de explicación, son los integrantes del gabinete de Alberto Fernández que fueron vacunados. Por eso, al no haber protocolo, se generó todo un manto de sospechas sobre cómo y por qué habían accedido justamente a eso. Distinto es el caso, de, por ejemplo, del vocero presidencial Biondi, de Julio Vitovelo, que sí tenían, y está por escrito, una recomendación de la unidad médica presidencial, donde les decían justamente que tenían que vacunarse para cuidar también la salud del presidente, porque están todos los días con ellos. No se vacunó, ¿no? Carla Bisotti no se vacunó. Vamos a ver algunos de los otros entonces de los confirmados. Bueno, el empresario Florencio Aldrey Iglesias y toda su familia, Dolores Noya, Lourdes Noya, como parte de sus familiares. Ninguna explicación también para ese caso. Amiguismo, nada más. Amiguismo. Lo mismo que César Macunian, algunos de los que aparecían en el listado que hoy se confirmó, pero que ya se conocía. Salomón Shatter y Félix Guille, también amigos en este caso. Tenían la edad correspondiente para vacunarse y demás, pero lo que hicieron fue saltearse los turnos como cualquier otro argentino que en el último mes y medio se anotó en la página Vacunate en la provincia de Buenos Aires. Esta semana, desde que se abrieron los turnos la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, también se anotaron los más de 80. Bueno, en ese caso ellos saltearon esa posibilidad y gracias, merced a los contactos, y lamentablemente que el gobierno accedió, ¿no?, a dar o sea, ninguno tuvo en toda esta cadena de irregularidades graves, por cierto, porque estamos hablando de la salud de la gente, porque todas estas vacunas que se aplicaron a aquellas personas, a su vez jóvenes,
y sin enfermedades preexistentes le están quitando la vacuna a una persona de 80 años o de 70 años o mayor de 60 que tenía que ser vacunado. Por eso es gravísimo. No es un error, algo involuntario, no. Ninguno tuvo el sentido común de decir, no, no me corresponde a mí. Hay otra persona que lo necesita más que yo en este momento. Entonces, vacunando a hijos jóvenes, sin enfermedades preexistentes, es una cuestión de privilegio vergonzante. Nadie ha renunciado hasta el momento, ni ha salido a pedir disculpas siquiera, solamente algunos. Sí, en el caso de las renuncias, el ministro ha pedido, por supuesto, del presidente Alberto Fernández, de ahí para abajo, su jefe de gabinete no tenía otra salida, pero ya está buscando Lisandro Bonelli, que además era sobrino de Ginés González García, que le devuelvan su banca en la legislatura provincial. Realmente debería dar un paso al costado de la política directamente. Bueno, otro de los involucrados, decíamos, Carlos Zanini, sí, procurador del Tesoro, y su mujer, Patricia Alzúa, también aparecen en la lista. ¿Con qué objetivo o con qué razón o fundamento se vacuna a la mujer de Zanini? A ninguno, incluso Zanini. Tampoco a Zanini le correspondería hasta tanto... Totalmente. Salvo que el gobierno hubiese dicho, bueno, todos los funcionarios públicos antes de que llegaran las vacunas, dice, por una cuestión de seguridad, de cuestión de Estado, se vacuna a tantas personas. Aparte se hace pasar como personal de salud. Bueno, esa es la otra polémica que no está en la lista. Porque vos decías, Ariel, es interesante conocer las fechas en las que se vacunaron y la categoría, en calidad de qué. En el caso de Zanini aparece en la primera dosis como personal de salud. Claro, porque cuando se da esa primera dosis no estaba habilitado tampoco para mayores de 60 años. Entonces lo hacen pasar por personal de salud. Hasta ahora no ha habido ninguna comunicación oficial de qué puede pasar con los que están involucrados hasta ahora, algún tipo de paso al costado y demás. Por ahora no ha habido ningún tipo de comunicación oficial. Y lo que surgió también fue lo que había pasado con la familia Moyano, por lo menos con Hugo Moyano y su mujer, Hugo Moyano, Liliana Zulet y Jerónimo Moyano, uno de los hijos de Hugo Moyano, de 20 años. Él habló en un rato, vamos a dar más información sobre esto, pero argumentó que como era presidente de 2 obras sociales por el gremio camioneros, correspondía en ese caso darse la vacuna que había suministrado a la clínica del gremio camioneros en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Moyano realmente no trabaja en las obras sociales, no tiene ningún tipo de contacto y en este caso tampoco es válida la justificación que durante el fin de semana dio cuando se empezaron a conocer los nombres de los privilegiados. Tiene edad para vacunarse, pero lo se hizo en el momento en que todavía no le correspondía. Entonces fueron por izquierda y se pusieron delante de la cola. Exactamente, y es la cultura del privilegio. Además, vacunar a este Jerónimo Moyano, 20 años. Sí, bueno, él dice porque está en contacto con él, su mujer igual, porque está al frente de la obra social. En el caso de su mujer podría tener algún tipo de justificación como personal de salud. En el caso de Moyano todos sabemos que Moyano no trabaja efectivamente de lunes a viernes en la obra social, a pesar de que sea el presidente de la obra social, con lo cual ahí también hay una clara irregularidad a la hora de las vacunas. Estamos en la Casa de Gobierno, allí está Luis Grimaldi, tiene información importante relacionado con este caso, con allanamientos que se vienen tanto al Ministerio de Salud, Luis, como al Hospital Posadas, ¿es así? Exactamente, Ariel, lo confirmo, recién me comuniqué con el fiscal Tayano, se libra una orden de allanamiento al Ministerio de Salud de la Nación para obtener el libro de personas que ingresaron al organismo. Las cámaras también que captaron la filmación entre los días 1 y 19 de febrero, 1 y 19 de febrero de 2021. Las constancias de los viajes efectuados por los vehículos oficiales desde ahí hacia el Hospital Nacional Posadas, como así también la nómina de personas que recibieron la vacuna. Asimismo, se deberá verificar la existencia del lugar utilizado para inmunizar, obtener fotografías y realizar el croquis correspondiente. Es un poquito más extenso, pero acaba de confirmar el fiscal Tayano, con quien me estuve comunicando durante la tarde y me decía que recién 2:30 recibió la primera denuncia formal, que es la de Yamil Santoro,
Detrás de la de Yamil Santoro, que pertenece a una agrupación política, se encausan otras 13 que van a recaer en el mismo juzgado, que tengo entendido que es la doctora, bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero sé que es una jueza, Picciolini puede ser. Capuchetti. Capuchetti, perdón. Caen todas las causas en esa doctora, así que bueno, la que toma estado ya judicial es la de Yamil Santoro. Detrás de todas estas, las otras 13. Y ya se libra la orden de allanamiento para lo que es tanto el Hospital Posadas como el Ministerio de Salud. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Volvemos ante cualquier novedad allí a la Casa de Gobierno. Bien, seguimos así con las vacunas VIP, este gran escándalo que ha sacudido al gobierno, y hablamos ahora de Estela de Carlotto. Estela de Carlotto, que durante el fin de semana también contó cómo había sido que ella había accedido a la vacunación. Es distinto el caso, lo mismo que el de Felipe Solá, el de Martín Guzmán, digamos, hacemos diferenciaciones respecto de cómo accedió cada uno a la vacunación, pero no deja de haber irregularidades. En el caso de Carlotto fue en el Hospital San Juan de Dios, en La Plata. Ella contó que hizo la cola, pero sucede que las fechas que ella dio no coinciden tampoco con el periodo para que pudiera acceder a la vacunación con turnos. Y además ella cuenta en una entrevista radial que la llamaron del gobierno de la provincia de Buenos Aires para ofrecerle justamente la posibilidad de que pueda vacunarse. En ese caso hubo una irregularidad también en esta vacunación. No es lo mismo que el privilegio que tuvo Berbisky, el diputado Valdés, el senador Tayana, que fueron al Ministerio de Salud de la Nación a una salita, pasaron, se vacunaron y se fueron. No es lo mismo el caso de Estela de Carlotto, pero sí también hubo una irregularidad porque no se siguieron los pasos que tienen que seguir cualquiera de nuestros abuelos, nuestros padres mayores de 70 años en la provincia de Buenos Aires, que tienen que anotarse en la página Vacunate, esperar que les llegue el turno y de ahí entonces poder acceder a la vacunación.